Alumnas y alumnos, buenas tardes. Les mando este video para explicarles la lección número 51 llamada ¿Qué cambia? De tu libro de matemáticas, páginas 97 y 98 del libro. Dice, realiza las actividades que se indican a continuación. Las siguientes figuras están subdivididas en triángulos. Calculen el área de cada triángulo y el área total de la figura que los contiene. Tenemos estas dos figuras que están aquí y cada una de ellas, la primera, la azul, tiene 1, 2, 3, 4 triángulos. La segunda de color verde tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 triángulos en total. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es recordar la fórmula que utilizamos para sacar el área de los triángulos. Decíamos entonces que para sacar el área de un triángulo se necesita conocer cuál es su base, multiplicarla por su altura y dividirla entre 2 para poder saber el área total de un triángulo o de todos los triángulos que se nos presenten. Te voy a ayudar aplicando la fórmula a cada uno de estos triángulos para después pasar y responder cada uno de estos incisos de la página 97. Vamos a empezar con el primer triángulo de color azul que tenemos aquí. Para poderlos distinguir, le vamos a poner letras: triángulo A, triángulo B, triángulo C y triángulo D. Y vamos a anotarle un signo de igual para poder anotar el valor del área de cada uno de ellos. Muy bien, la base tenemos que es esta de abajo y mide de aquí a aquí. Contamos 1, 2, 3, 4, 5. Aquí no nos dice como en la pasada si son centímetros, si son metros o si son unidades cuadradas o qué son. Pero vamos a dejarlo en centímetros, igual que las anteriores, para que no se te complique a ti saber la medida de cada uno de ellos. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. De base tenemos que mide 5 centímetros. Muy bien, vamos a conocer su altura. Dijimos que la altura es al punto más alto que tiene el triángulo. Como aquí el punto más alto dentro de la figura es este de aquí, nos vamos a ir hasta arriba y lo vamos a hacer de forma imaginaria aquí abajo, tomando en cuenta la misma base sin sumar esto. Solamente vamos a ir de aquí hacia arriba. Es 1, 2, 3, 4, 5 centímetros también de altura del punto de la base hasta el punto más alto de mi triángulo A. Muy bien, tenemos entonces que de altura mide 5 centímetros. Ya tenemos las medidas de la base y de la altura, ya podemos cambiar y sustituir las letras. Base por altura sobre 2, base 5 centímetros por 5 centímetros de altura y dividimos entre 2. Haz la multiplicación, 5 por 5 y lo anotas aquí. 5 por 5 y anotas el número. Después este número de arriba lo vamos a dividir entre 2 y lo vamos a poner como el resultado de el triángulo del inciso A. Muy bien, lo vamos a anotar aquí en esta parte y ya tenemos el área del primer triángulo. ¿Qué vamos a hacer con el segundo? Vamos igual, vamos a conocer primero su base y después su altura. Vamos a empezar de aquí hasta aquí es su base. Contamos 1, 2, 3, 4, 5 centímetros igual. De base tenemos 5 centímetros. Vamos a conocer su altura. Es de aquí hacia arriba. Nos vamos a ir a partir de aquí. 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. Igual que en la de acá. Quiere decir que el triángulo A y el triángulo B van a medir lo mismo. Vamos a ver y a comprobar el del C, a ver qué es lo que sucede. Vamos a hacerlo. Muy bien. De base tenemos 1, 2, 3, 4, 5 centímetros de base. Y de altura, 1, 2, 3, 4, 5 también. Mide lo mismo que los anteriores, que el A, que el B, el C se va a unir y va a medir igual. Por último, el del inciso D. Vamos a ver cuál es su base, que empieza aquí abajo. 1, 2, 3, 4, 5 centímetros de base. Y vamos a ver su altura. 1, 2, 3, 4, 5 centímetros también. Quiere decir entonces que estos 4 triángulos A, B, C y D miden lo mismo. Lo único que vas a realizar tú es la multiplicación. 5 por 5, el número que da lo anotas aquí. Después lo divides entre 2 y sacas el resultado del área de los triángulos de la figura de color azul. Vamos a pasar al inciso A. Me dice cómo son la base y la altura de cada uno de los triángulos que forman el romboide. Tenemos que la figura azul, su nombre es romboide. Entonces,
Ya sabemos que 4 triángulos forman un romboide. Por lo tanto, ¿cómo son la base y la altura de cada uno de los triángulos que forman el romboide? Al tener 5, 5 en todas, ¿cómo son su base y su altura? Anótale aquí la palabra para que sepamos cómo son tanto su base como la altura de todos estos 4 triángulos. Inciso B, me dice, ¿cómo son las áreas de estos triángulos? Ya lo sabemos también. Dijimos que A, B, C y D es la misma área. Por lo tanto, sus 4 áreas o sus áreas son la misma respuesta de la de arriba. Son las mismas. Muy bien, le anotamos aquí entonces. Acá ya me pregunta en la figura de color verde. Nos dice que se llama trapecio. Es esta figura que tenemos aquí. Vamos a conocer cuántos triángulos forman este trapecio. Los vamos igual a identificar con letras A, B, C, D, E, F. Aquí ya no hay más, nos vamos arriba. G, H, I. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 triángulos tenemos aquí. Arriba, trapecio. Le ponemos área es igual a, vamos a empezar con su base. Mide 2 centímetros de base. De altura, nos vamos al punto más alto y lo hacemos hasta abajo. 1, 2, 3, 4, 5 de altura. 5 centímetros de altura. Ya podemos sustituir. La base decimos que mide 2, la altura decimos que mide 5 y lo dividimos entre 2. ¿Qué vas a hacer tú? Obtener 2 por 5 y el número que te dé lo vamos a dividir entre 2. Lo anotamos aquí arriba, 2 por 5. El resultado lo dividimos entre 2 y obtendremos el área del triángulo A de color verde que tenemos aquí en mi trapecio. Anotamos el área final y ya tenemos esta área de aquí. ¿Qué vamos a hacer? Comprobar si los demás triángulos son iguales o no. Para entonces, con una vez que lo hagamos, es más que suficiente. B, tenemos que mide 2 de base, 1, 2, 3, 4, 5 de altura. A y B son iguales. ¿Qué voy a hacer entonces? Con la fórmula base por altura sobre 2, voy a sustituir 2 de base por 5 de altura entre 2. 2 por 5, el resultado lo anoto, lo divido entre 2 y obtengo el resultado del inciso A. Muy bien. La pregunta del inciso C me dice, ¿cómo son la base y la altura de cada uno de los triángulos que forman el trapecio? ¿Cómo son? Una vez que tú tengas la respuesta, se la anotamos aquí. Es la misma respuesta que aquí en el caso del romboide. La siguiente me dice, ¿cómo son las áreas de estos triángulos? En el inciso D, ¿cómo son las áreas? Dijimos que son las mismas. Al ser las mismas, entonces son, le anotamos aquí. Es la misma respuesta que pusimos en el romboide. Ojo, aquí se va a contestar lo mismo en el inciso A, B, C y D. Después me dice, escriban su conclusión. Anota aquí tu conclusión. ¿A qué llegamos? Que cuando los triángulos forman la figura, ¿cómo son? Cualquiera de estas figuras, ¿cómo son? Al verlos y tener misma base y misma altura, los triángulos me van a dar lo mismo, el mismo resultado. Entonces, le anotas aquí la conclusión y vamos a pasar a la página 98 de tu libro, la cual me dice lo siguiente. Consigna número 2, formen equipos y calculen el área de cada triángulo y el área de las figuras completas que aparecen a continuación. Muy bien, tenemos igual dos figuras, figura 1 y figura 2. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar anotando que la fórmula de los triángulos es área igual a base por altura sobre 2. Vamos a llamarlos igual. Este va a ser triángulo A, triángulo B y triángulo C. Desde ahorita te voy a decir que triángulo B y triángulo C son iguales. Entonces solamente vamos a hacer aquí 2 veces la fórmula. Vamos a aplicarla 2 veces porque A es diferente a B y C. En el caso de la figura 2, vamos a anotarle triángulo A. A partir de aquí, estos otros 5 triángulos son iguales, entonces solamente vamos a hacer 2 veces la fórmula también. B, C, D, E y F me van a medir lo mismo. Vamos a conocer cuál es la base del triángulo A. Anotamos aquí y empezamos conociendo su base. Empieza de aquí, se termina en este punto de acá. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Otra vez no nos dice si son centímetros, si son unidades cuadradas, ¿qué son? Entonces vamos a sustituirlo igual. Base es igual a 12 centímetros, como en los casos anteriores para no revolvernos. Punto más alto de la figura A es este. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6.
de altura tenemos que mide 6 centímetros. ¿Qué vamos a multiplicar? Base 12 por altura que mide 6. 12 por 6 entre 2. Sustituimos, hacemos la multiplicación. 12 por 6 me da, y lo anotamos aquí el resultado, entre 2 y anotamos el resultado final. Este resultado que te dé va a ser la medición del triángulo A. 12 por 6, anotamos el resultado, lo dividimos entre 2 y obtenemos el resultado final. Ok, vamos a hacer la fórmula para los triángulos B y C que son iguales. ¿Cómo vamos a hacerlo? Igual, 1, 2, 3 de base. Comprobamos aquí, también son 3 centímetros. La altura, punto medio, punto más alto, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miden 6 de altura de acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que es aquí. Entonces comprobamos que miden lo mismo, 6 centímetros de altura y de base 3 centímetros. Sustituimos 3 de base por 6 de altura entre 2. Cambiamos aquí. 3 por 6 me da 18. Te ayudo en esta parte. 18 entre 2. ¿Qué voy a hacer? Sácale la mitad al 18 y entonces lo anotas aquí. Como son dos figuras, entonces vamos a tener 2 veces este resultado. Entonces se lo voy a anotar aquí. Esta va a ser la del triángulo B y esta va a ser la del triángulo C. Para poder entonces al final saber que la mitad de 18 son 9 centímetros. Y 9 centímetros del C, ya llevamos 9 centímetros del triángulo B, 9 centímetros del triángulo C. Me dice, si tú recuerdas, cuál es el área de la figura completa. ¿Cómo la voy a saber? Haciendo una suma. ¿Qué voy a sumar? Las 3 áreas de mis 3 triángulos. Tú vas a obtener el área del triángulo A y yo te doy las áreas del triángulo B y C. Por lo tanto, vamos a sumar 9 más 9 más lo que te dio el área del triángulo A. Sumas y ya tenemos el resultado de toda esta figura completa, de toda la figura 1. ¿Qué vamos a hacer con la figura 2? Algo parecido. Vamos a empezar sustituyendo. Para el triángulo A, base por altura sobre 2. Vamos a sustituir estas letras por números y voy a obtener acá cuánto mide su base y cuánto mide su altura. Vamos a empezar. Aquí empieza, acá termina. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De base tenemos 9 centímetros. Vamos a conocer su altura. Aquí empieza, acá acaba. Acá es el punto más alto. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. De altura 6 centímetros. Sustituimos base 9 por 6 de altura. Entre 2. 9 por 6 son 54. La mitad de 54 la anotamos también aquí y yo te digo que la mitad de 54 son 27. Es decir, 27 centímetros es lo que mide este triángulo A. B, C, D, E y F es lo mismo. Igual, base por altura sobre 2. Checamos cuánto mide de base. Mide 1, 2, 3 centímetros. Y de altura 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. Cambiamos entonces base por altura sobre 2. Sustituimos letras por números. 3 centímetros de base por 6 centímetros de altura entre 2. Tú saca el resultado. ¿Cuánto me da 3 por 6? La multiplicación de 3 por 6 la anotamos aquí arriba. Entre 2. Este número lo vamos a dividir entre 2 y el resultado que te dé se lo anotamos aquí. Recuerda que al final vamos a sumar todos los resultados que me den. Vamos a empezar sumando el 27 del triángulo A. Pero tenemos el triángulo B, el triángulo C, D, E y F. Es decir, el número que te va a dar aquí, el número final que te va a dar de todas estas figuras, de multiplicar 3 por 6 entre 2, el resultado entre 2, lo vamos a anotar 1, 2, 3, 4, 5 veces vamos a anotar el mismo número para después hacer la suma. 5 veces el número que te dio de resultado aquí, más 27, te va a dar entonces el área final de la figura 2. Me envías por favor las respuestas de las páginas 97 y 98 a tu Classroom. Les mando un saludo. Muchas gracias.